Hola queridos amigos, gracias por escucharme, suscribirse, por sus opiniones y por sus likes. Soy el doctor Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado muchos años en las áreas patrimoniales y las áreas rurales de Ecuador. Sus pacientes han sido en su mayoría campesinos y ha trabajado también en la frontera norte, en la zona de Chical, en la zona de El Carchi, cuando se vivía el Plan Colombia. También ha trabajado en la zona del terremoto entre Manabí y Esmeraldas, cuando en el año 16 se presentó un terremoto que tuvo más de 3.000 réplicas y duró sus secuelas durante un año. He trabajado para el Ministerio de Salud, para el Seguro Social Campesino, para la Fundación Ecotrackers, y precisamente hoy estoy haciendo con esta fundación telemedicina, y para eso ustedes pueden comunicarse al 593, que es el código de Ecuador, y los teléfonos son el 986001749. Repito, 986001749. También busco medicinas y plantas medicinales que se las envío a cualquier parte del país cuando en su centro, hospital, dispensario, farmacia local, sea en parroquias, cantones y provincias de este país, no dispongan para aquello. Mi mayor contribución ha sido el uso de la guabiduca, que es una planta medicinal de la familia de las piperáceas, que abunda en las estribaciones de las cordilleras de los Andes en el bosque nublado y que tiene propiedades antiespasmódicas. Al mismo tiempo es un té aromático, es una especie, pero sus propiedades como antiespasmódicos sirven para aliviar los cólicos, sean menstruales, digestivos, renales, hepáticos. También utilizada como vaporizaciones, sirve para combatir los espasmos pulmonares que producen, por ejemplo, el asma, los espasmos bronquiales, el COVID, y también como expectorante. La fundación con la que trabajo, la Fundación Ecotrackers, cultiva, procesa, produce esta planta como hojas secas, como tés o como aceite esencial. Cualquier pedido a ellas, nuevamente lo pueden hacer al 098-617-49. Hoy hablaremos sobre lo que ha pasado esta semana con la salud y vida en el Ecuador. Para eso entendemos que estamos viviendo una crisis sanitaria y el deterioro en sí del Estado ecuatoriano. Puede decirse que estamos a punto de ser un Estado fallido. Esto se produce cuando la sanidad, cuando la salud, el gobierno y la vida en Ecuador se encuentran en una grave crisis. Si hablamos de la salud, podemos decir que esta crisis empezó con la pandemia en el año 2019, 2020, 2021, 2022, y luego fue seguida por una crisis energética en la que, al no haber habido suficiente cantidad de energía eléctrica durante muchos meses, en el año 2024, muchas de las cirugías, de los tratamientos, de los exámenes que se tenían que hacer con aparatos electrónicos fueron pospuestos, fueron diferidos, y este represamiento de los exámenes, de las cirugías, ha creado un colapso en el servicio de salud a nivel nacional. Tanto el Ministerio de Salud como la medicina privada pasaron por estos trances y finalmente, luego de aquello, se produjo ya un desabastecimiento. Este desabastecimiento, debido por supuesto a que, primero, ha crecido la población, segundo, ha aumentado la pobreza, y tercero, ha aumentado la violencia, la contaminación de las áreas contaminadas. Así, por ejemplo, durante este invierno hemos tenido en la costa, sobre todo, y en la Amazonía, donde hay más lluvias, la leptospirosis, una enfermedad que transmiten las orinas de las ratas. Y esta leptospirosis, que es la leptospira, que es un parásito, se produce invadiendo el cuerpo en zonas donde abundan ratas, donde está la pobreza, donde la falta de saneamiento ambiental, el mal manejo de las basuras, de los residuos sólidos, son la principal causa. Pero también hemos tenido en las prisiones de Ecuador el problema de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad transmisible que fue epidemia a comienzos del siglo XIX en Ecuador, del siglo XX, perdón, en el Ecuador. Recordemos que también lo fue en el siglo XIX, a tal punto que Simón Bolívar murió por tuberculosis. La tuberculosis, que llegó a ser tan importante en el país,
fue el origen de la denominada Liga Ecuatoriana Antituberculosa, Hospital LEA, que a su vez será financiado gracias a la Lotería Nacional. Es para que ustedes tengan una idea de la dimensión que tuvo la tuberculosis, sobre todo en Guayaquil. Pero algo que pensábamos lo habíamos superado, hoy reaparece en las prisiones de Ecuador. Y esto se debe a que las condiciones en las que viven los presos de Ecuador, como lo señala actualmente el preso político más importante, que es el señor Jorge Glass, es ex vicepresidente del Ecuador, nos pone en relieve que las prisiones de Ecuador realmente son lo peor de este país, pero no solamente de este país. Posiblemente sea algo que es lo peor de lo peor en todo el mundo. A tal punto que en estas prisiones han ocurrido asesinatos masivos de más de 100 presos que se han matado entre ellos, y no solamente eso, sino que la violencia de las prisiones, la pobreza y el hacinamiento convirtieron a las prisiones de Ecuador en centros de reclutamiento y universidades del delito. Ahí las carteles reclutaban a los que mañana serían los sicarios que han atormentado y que han traficado con cocaína y convertido al país en uno de los más violentos del mundo. Pero no solamente hemos tenido el problema de la tuberculosis, que ya ha convertido a las cárceles de Ecuador en foco epidemiológico, sino que estamos viviendo lo que desde la misma época de la pandemia se consideraba una sindemia, que es la presencia del dengue. Durante la pandemia el dengue se extendió por América Latina y no dejó de estar presente hasta el día de hoy en Ecuador, especialmente en las zonas inundables como son la provincia de Los Ríos, la provincia del Guayas, la zona de Santo Domingo, es decir, la costa interna donde abundan los ríos y los grandes caudales. Hoy también se ha presentado una epidemia de tosferina, y esta epidemia de tosferina se ha presentado fundamentalmente en la Amazonía ecuatoriana, pero también en la frontera sur, y junto con el sarampión, que ha comenzado a migrar desde Perú a Ecuador. Sarampión, una enfermedad que no la conocíamos desde hace más de 20 años, ha vuelto a existir en Ecuador, y la tosferina se ha extendido sobre todo en las regiones amazónicas. Vale señalar que la tosferina y la gripe española fueron las principales causas de mortalidad en el siglo XX en la Amazonía, en general en la región amazónica, a tal punto que la gripe se convirtió en la causa de la desaparición de numerosas etnias aborígenes de la Amazonía que hasta ahora no sabemos dónde están, si existieron, qué pasó con ellas. Todo esto sumado a la violencia, fruto de la pobreza en la que ha caído el Ecuador. Y esta pobreza se debe fundamentalmente a que en el Ecuador la interconexión entre la costa y la sierra fue interrumpida durante la pandemia, y con esto las redes comerciales tuvieron un gran problema. Se desabastecieron los mercados, se produjo un desempleo masivo, y sumado al deterioro que ha vivido el Ecuador en sus vías de comunicación desde la salida del gobierno de Rafael Correa, y dada la incapacidad de los gobiernos, de los cuales analizaremos más tarde, estamos viviendo un problema de empobrecimiento brutal, brusco, y al mismo tiempo de enriquecimiento brutal. El enriquecimiento es fundamentalmente a base de el narcotráfico y la política. La política se ha convertido en botín, y la política es el botín que hoy permite a los políticos apropiarse de los impuestos, apropiarse de las minas, del petróleo, de los cargos públicos, y disponer a su antojo de los recursos del país. Muchas gracias.